Ali punja mashikunas, tukuya suma punja sharipaishi, ñukapachuti Nelson Tuntakimba Mikani. Todos los pueblos indígenas somos uno solo. Tukuy yaktamanta runakuna, runapuraka shukyami kanchi. Soy indígena quichua Otavalo. Mis padres son de la comunidad de Quinchuquí, Cantón Otavalo, provincia de Imbabura, Ecuador. Soy el último de una familia de 9 hermanos. Mi padre fue Rafael Tuntaquimba Cotacache y mi madre Roselena Quinche Maldonado. Mi padre llegó a Bogotá con la familia más o menos en el año 1949, aunque ya había venido antes a comercializar sus productos artesanales y manufactureros desde 1945. Venía de paso por Bogotá gracias a una gira auspiciada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana por haber sido ganador de un concurso como uno de los mejores textilistas de ese año. La gira consistía en realizar exposiciones de sus trabajos en Bogotá, Caracas y Ciudad de México. Por eso viajaba con un pasaporte diplomático. En Bogotá la exposición fue en el subterráneo de la Avenida Jiménez con Octava. Mi padre dice que fue tanto el éxito que la gente les hacía filas y filas para comprarles y les suplicaban para que extendieran por varios días la exposición en el subterráneo. Por esta razón se quedaron acá. Se enamoraron de Bogotá y de su gente. Compraron madera, hicieron más telares manuales y decidieron establecerse en esta ciudad. No quisieron viajar a Venezuela ni a México. Primero vivieron en el barrio El Vergel, luego en el barrio La Pradera, que está en la localidad de Puente Aranda. Después se establecieron en el barrio 12 de Octubre, localidad de Barrios Unidos, y crearon sus microempresas generando trabajo para la gente de aquí, de Bogotá. Luego fueron llegando más paisanos que se enteraron del éxito y también llegaron a armar sus empresas. Aquí en Bogotá nacimos 5 de los 7 hermanos. Nos identificamos como quichuas bogotanos. En realidad aquí nacimos 7 hijos, fallecieron 2 y quedamos 7, con los 2 que nacieron en Ecuador. Yo soy el menor de todos. Nos dimos cuenta de que éramos diferentes a los demás porque dentro de casa vivíamos un universo diferente al de la calle o el colegio. Éramos diferentes en muchas cosas. Fácilmente se podía ver en la vestimenta, la gastronomía, la música. Mi papá, por ejemplo, llevaba el cabello largo, en trenza, sombrero, pantalón blanco, poncho de color azul, o la ruana, como dicen acá, camisa blanca y alpargates blancos. Mi mamita utilizaba la fachalina, rebozo de color negro, el anacu, una falda que consiste en 2 paños, blanco y negro, y la humaguatarina, paño en la cabeza, que solo usan las mayoras. Esas eran las diferencias visibles, aunque las celebraciones y festividades también eran distintas porque eran con música tradicional y bebida tradicional, como la chicha. Uno de niño no entendía por qué pasábamos de fiesta en fiesta, pero más tarde comprendí que era porque habían muchas celebraciones en relación al calendario agrícola, nuestra cosmovisión y los usos y costumbres de una cultura propia. Pude entender que se celebraba el Pauca Raimi, fiesta de florecimiento, en febrero, y el Mushuk Nina, nuevo fuego, en marzo. En junio se celebra el Hatun Punya, el Día Grande, y el Inti Raimi, fiesta del sol. En septiembre celebramos el Koya Raimi, tiempo femenino. En noviembre se visita a los difuntos y se intercambian los alimentos. Y en diciembre se celebra el Kapak Raimi, el tiempo de la sabiduría. Además de esas fiestas patrimoniales y comunitarias, se realizaban fiestas por un nacimiento, paso de niña a mujer o de niño a hombre, pedidos de mano o matrimonio y por el fallecimiento de alguien, para acompañar a los familiares del difunto y hacer menos doloroso el momento del duelo. Y eso era distinto. Eso sin contar que nuestros padres se comunicaban en otro idioma, su idioma propio. Todo eso hacía que fuéramos conscientes de que éramos diferentes. Nosotros no hablamos el idioma propio porque nuestros padres no nos enseñaron, básicamente porque en Ecuador había mucho racismo, y no solo en Ecuador, sino en todos los países. Racismo al extremo de no dejar caminar a los indígenas por los andenes en las calles. Tampoco los admitían en las escuelas por llevar el cabello largo, ni los dejaban sentar en las flotas. Por ese motivo nuestros padres siempre quisieron encontrar un mejor lugar para vivir. Y por ese motivo, aquí en Bogotá,
no nos enseñaron el idioma propio, el runashime, con el propósito de que habláramos bien el español y no sufriéramos discriminación como ellos. Como respuesta a ese racismo y para evitarnos problemas, nuestros padres nos cortaron el cabello y nos vistieron como los demás niños de la ciudad. Nos matricularon en la escuela y nos hablaban solamente en español. Los hijos estudiamos en diferentes escuelas en Bogotá. Cuando yo estaba por los 10 o 11 años, hubo varios acontecimientos sociales en Sudamérica, importantes en esa época, como el derrocamiento de Salvador Allende, presidente de Chile, y el establecimiento de la dictadura de Pinochet en el 73. En Colombia se gestaron varios movimientos sociales como el estudiantil y el sindical, y hubo muchas manifestaciones y paros, además de movimientos revolucionarios y la guerrilla que ya venían organizadas desde los años 50. Entonces nosotros empezamos a interesarnos por esos movimientos, a ver de frente esas desigualdades sociales, y cuando comenzó la dictadura de Pinochet nos dimos cuenta de los maltratos y asesinatos a líderes sociales, artistas y estudiantes. Por eso armamos el grupo de música tradicional y cultural como respuesta a ese sentir. En ese entonces yo tenía 12 años y William, mi sobrino menor, tenía 11 años. Al grupo lo llamamos Runa Pacuacay, llanto del indio, en memoria a todo lo que sufre el indígena en cuanto a discriminación, racismo, estigmatización, exclusión, etc. Defender ese pensamiento de igualdad social se nos fue metiendo a nosotros. Comenzamos a tener ese despertar en la conciencia de que éramos parte de los excluidos y comprendimos que somos una población desplazada y vulnerable. Por eso comenzamos a alzar nuestra voz de protesta a través de la música. Participamos en diferentes festivales de música protesta o, como se les llamaba en esa época, música de alzada. Recuerdo que participamos en el Festival de la Música Social celebrado en el auditorio de la Universidad de La Salle, con invitados internacionales de países como Cuba, Chile y Argentina. Y sucedió que los militares entraron en pleno concierto a apresar a los artistas y a boicotear todo el festival, razón por la cual a todos los artistas nos tocó salir corriendo como si fuéramos criminales. En ese entonces yo tenía 13 años o 14 años. Comenzamos a despertar a medida que íbamos creciendo y alcanzábamos la adolescencia. En 1978, cuando yo tenía 16 años, salió lo mejor de la música, según mi gusto, el rock, las baladas, la salsa, el disco, las orquestas tropicales. Todo era lo mejor. Al mismo tiempo, en nuestra casa escuchábamos otras cosas, porque siempre habían celebraciones. Al amanecer, nuestros mayores tocaban sus guitarras, las flautas y tocaban nuestra música tradicional que nos llegaban a la sangre. Yo aprendía mirando a los mayores y en mis ratos libres cogía un instrumento y practicaba, ya fuera la guitarra, el bandolín, el requinto o las quenas. Siempre recibimos un ejemplo de mis padres como personas honestas, armoniosas, equilibradas y guerreras ante las dificultades y tropiezos de la vida. También de su altivez y orgullo de su raza, de su origen indígena, del pueblo quichua. Mi padre fue una persona muy elegante, siempre salía impecable y pulcro con su traje tradicional y siempre con la mente positiva. Siempre nos inculcó que debíamos amar y respetar a todo el mundo con un trato de igualdad. Así fuera un gamín o un doctor con corbata, debíamos saludarlo de la misma manera. Esa enseñanza y conciencia se nos quedó para toda la vida. ¿Cuándo comienzo a tener conciencia de pertenecer al universo indígena colombiano? Entre 1978 y 1984 nos presentamos en muchos sitios y nos volvimos algo populares. Tan populares que algunos grupos de música que iban de viaje a Europa se interesaron por uno de los integrantes de nuestro grupo, que para esa época ya se llamaba Capari. En 1986 se llevaron al vientista, César Abancando, para Dinamarca. Allá estuvo un año y cuando regresó nos propuso viajar a Europa, porque allá valoraban la música, nuestra cultura y además se podía hacer trabajo social porque hay muchas ONGs. Así que tomamos la decisión de viajar a Europa. Quedamos sorprendidos por su cultura y sobre todo con el respeto que la población europea tiene hacia los pueblos originarios de Sudamérica. Ahí entendimos que nosotros éramos poblaciones originarias
de este continente, que tenemos un valor cultural y un patrimonio cultural intangible, que nuestros ancestros tuvieron un conocimiento muy avanzado e importante, que no teníamos que olvidar nuestra cultura ni nuestro idioma, mucho menos nuestra identidad. Allá creamos esa conciencia, nos dejamos crecer el cabello y comenzamos a hacer nuestros trajes y a rescatar todos los valores y elementos identitarios de nuestro pueblo indígena. Duramos en ese trajín como 12 años realizando giras musicales por países como Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Alemania y Checoslovaquia. Más adelante estuvimos en Alaska y en muchos estados de los Estados Unidos. Viajamos cada año por 5 o 6 meses y el resto del tiempo lo pasamos aquí en Colombia trabajando en la música y la elaboración de las artesanías. Aquí en Colombia también viajamos mucho por ciudades para poder vender nuestra mercancía. Por el año 2001 dejamos de viajar al exterior y nos concientizamos más sobre los problemas sociales, políticos y económicos que se acrecentaron con los atentados de Pablo Escobar, el conflicto armado y la corrupción. Entendimos que éramos vulnerables en muchos sentidos. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que todos los de la comunidad estábamos desamparados en salud y que afiliarse a algún sistema de salud era casi imposible. En ese tiempo solo estaba el Seguro Social y para poder afiliarse había que combatir una burocracia terrible. Por todas esas circunstancias fue que en el año 2003 comenzamos a organizarnos como cabildo. Después de eso, en uno de los conciertos conocimos a una compañera indígena tiquigua, nos dijo que no la querían dejar posesionar de su curul como concejala en Bogotá, porque era menor de 25 años, edad requerida para ser concejala. Y decidimos apoyarla, haciendo una manifestación cultural afuera del Consejo de Bogotá y exigiendo que se le devolviera su curul de concejala. Ella llegó a donde era porque nosotros éramos promotores de la igualdad. Teníamos esa conciencia de ser promotores de la defensa de los derechos de nuestros pueblos, porque ya habíamos madurado ideológicamente en Europa. A partir de entonces conocimos más indígenas como los guayú, los pijaos, los engas, los muiscas. Atis nos dio orientación para realizar la solicitud de reconocimiento como Cabildo Quichua ante el Ministerio del Interior y de Justicia. Así comenzamos a organizarnos, a convocar a asambleas comunitarias y escoger las autoridades tradicionales y a hacer el censo de todos los quichuas colombianos y residentes en Bogotá. De esa manera fuimos gestando un proceso político organizativo con otros 3 cabildos, conformamos una asociación de cabildos indígenas en Bogotá, ASCAI, de la cual yo fui el representante legal en el 2006 y 2007. Comenzamos a fortalecernos y hasta la fecha hemos desarrollado varios procesos importantes como pueblos indígenas. Es importante decir que Bogotá es Colombia, en la parte económica, administrativa, social y cultural. Podemos decir que todo lo que se logra acá se replica a nivel nacional y por eso es tan importante todo lo que hemos construido aquí en cuanto a decretos y políticas públicas para los pueblos indígenas asentados en el distrito. Lo que hemos logrado solo es un hilo de un tejido total del que muchos líderes y autoridades de diferentes pueblos han venido trabajando, sumando esfuerzos en este gran proceso histórico. Todo lo que hemos hecho en materia cultural y artesanal ha sido una expresión de resistencia, un proceso de pervivencia y de visibilización en un contexto de ciudad que es muy diferente al territorio de origen. Hay que seguir en pie desde la tradición oral, desde nuestros usos y costumbres, la música, las artesanías, los cantos ancestrales, la danza, la medicina, la gastronomía, la vestimenta y el idioma propio. Es hora de compartir con la gente ese pensamiento que tenemos de armonía con el entorno, el equilibrio desde lo físico, lo mental y lo emocional. Respeto a la naturaleza, a todos los seres vivos e inertes, con honestidad y responsabilidad. Gracias a ese trabajo continuo a lo largo del tiempo, hemos logrado cambiar ese pensamiento de estigmatización hacia los pueblos indígenas. Hoy en día tenemos más apoyo y por eso estamos en el momento del levantamiento de los pueblos indígenas. Cuando el conflicto armado toca a mi puerta. Sigo siendo artesano y artista desde la expresión cultural musical de mi pueblo, pero de una manera más limitada. Me vi obligado a dejar de comercializar
por la Orinoquía mis productos. Fabricaba hamacas en telar manual y ya no puedo viajar a ciudades y pueblos como Villavicencio, Granada, Puerto López, Puerto Gaitán, Restrepo, San José de Guaviare, Mesetas, Lejanías, Florencia, Mitú, Yopal, Puerto Carreño, Tame. La decisión de dejar de comercializar fue porque en varias ocasiones vi en riesgo mi integridad. A mediados de enero del 2000, yo viajaba a San José de Guaviare con mis hamacas para vender cuando iba pasando el puente del Oibio, a unos 5 minutos antes de Guayabetal. El ejército ordenó detener el bus porque la guerrilla estaba atacando al pueblo. De pronto nos vimos en medio del fuego cruzado entre el ejército y la guerrilla. La única opción fue tirarnos al piso de la flota y orar, porque no nos llegara una bala perdida. Ese tiroteo se prolongó como 6 horas. Sentí mucho temor y creo que fue una violación a los derechos humanos contra la población civil y una irresponsabilidad del ejército. En noviembre de 2007 viajaba en flota hacia San José del Guaviare. 45 minutos antes de llegar a San José había un retén de la guerrilla. Nos revisaron todo lo que llevábamos y nos extorsionaron. A los que no tenían plata les quitaban mercancía. Y como yo no llevaba dinero sino mercancía, me tocó darles 15 hamacas. Uno tenía que entregar lo que pidieran sin tener la opción de responder o alegar algo. También en el año 2012, en Puerto Gaitán, fui extorsionado por algunos guerrilleros que también solicitaban vacunas o pagos a los dueños de los locales comerciales. Me habían hecho seguimiento y vieron que vendía mi mercancía al por mayor en diferentes almacenes. Entonces me atacaron y me pidieron dinero para poder tener el permiso de ellos y poder seguir ofreciendo mi mercancía en el pueblo. Es triste que personas honestas y trabajadoras del pueblo tengamos que pagar las consecuencias del conflicto armado. En el 2014 estaba entregando un pedido de hamacas a un cliente en el centro comercial Villa Julia de Villavicencio, cuando se me acercaron 2 motos con 4 militares que me trataron con palabras soeces, discriminativas por mi condición indígena. Luego querían acusarme de traficante de armas. Me hostigaron, me preguntaron dónde estaban los otros compañeros. Afortunadamente para esa época yo ya tenía conocimientos de los derechos humanos y no me dejé amedrentar. Tomé fotos de sus placas y con la intervención de los comerciantes pudimos evitar que me llevaran capturado. Yo creo que querían plata. Lo que ya regresó la copa y por lo que mi familia ya no quiso que siguiera viajando sucedió en el 2015. Me encontraba en Puerto Gaitán Meta ofreciendo mi mercancía, cuando fui interceptado por 2 personas de aspecto tosco y poco cordial, y fui extorsionado y amenazado para que no regresara a ese pueblo. Sus palabras textuales fueron: ecuatoriano, HP, no lo queremos volver a ver por acá, o si no le va a pasar lo mismo que sus paisanos. Luego unos clientes me contaron que habían encontrado los cuerpos de 2 indígenas quichuas ecuatorianos a las afueras de Puerto Gaitán asesinados. Todos esos eventos me obligaron a reflexionar mucho sobre mi seguridad y la tranquilidad de mi familia, y por eso me vi obligado a cambiar mi forma de trabajo y tratar de vender solo en Bogotá. Este oficio de liderar procesos organizativos de las comunidades indígenas lo alternaba con la pedagogía de la música y también comencé a dictar clases de música con IDARTES. Luego trabajé como referente territorial en la subdirección de asuntos técnicos de la Secretaría de Gobierno, oficio que alternaba con el fortalecimiento de las comunidades indígenas aquí en Bogotá, siempre con la convicción de defender mi identidad como indígena y luchar por los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, que a lo largo de la historia hemos sido ultrajados, humillados y discriminados. Como respuesta a eso, también sigo haciendo música con mi grupo, componiendo temas propios y transmitiendo nuestros usos y costumbres y saberes a nuestros jóvenes, porque es la única forma de prolongar nuestra existencia en este país, donde parece que las leyes solo se aplican a los de Ruana y la justicia es algo utópico para las poblaciones vulnerables. Tristemente debo decir que el conflicto armado se ha convertido en el pretexto para asesinar a tantos líderes sociales, líderes indígenas, defensores de derechos humanos, sindicalistas. Tal vez lo peor del conflicto armado sea el rastro de pobreza que deja: miseria, desempleo, enfermedad y afectación psicológica en la población civil.
mucho más en los campesinos, indígenas y otras poblaciones étnicas, porque no solo están acabando con su legado cultural, sino que han sido desplazados de sus territorios a las grandes ciudades para sobrevivir en las más precarias condiciones. Y todo esto constituye la más grande crisis humanitaria del hemisferio sin que el gobierno se inmute. Así resistimos, así nos oponemos a nuestra extinción, así pervivimos con el sonido de nuestras flautas, cantos y rituales. Nuestras voces no callarán, pues hablaremos a través de los vientos, de las montañas, del sonido de los ríos, del vuelo de las aves, de la cosecha del maíz y del tabaco, y de la coca, pues ahí estará siempre el espíritu indígena. Shinji tukushpa, ama canchita tukushishun, shinami kusashun, pinkuyu ukuyunawan, takikunawan, shinayata raimi kunawan. Canchipa shimi rimaita mana ufan shiva. Rimaita rimashun, urmanta wariksha. Yaku ushashin shishna, urpi kuyurik shina. Sara payaita shina, tabaco shinayata coca hiwa shina. Runa saimei chaypimi kanga hipa pachakunapapa. Hatarikchi runakuna. Tukuy llaqtamanta runakunaka, runapuraka shukllami kanchi. Indígenas, levantémonos. Indígenas de todos los pueblos indígenas somos uno solo. Yupachani Mashikunas. Nuestros sonidos y nuestros cantos nunca callarán.